Ana Lilia Pérez, te agradezco muchísimo que estés aquí, Ana Lilia, y compartas esta investigación que estás publicando en Newsweek. Gracias a ti y a Newsweek que nos permiten escuchar las partes esenciales de este trabajo que, bueno, pues das a conocer y que tiene que ver con el Estado de México y lo que mencioné hace unos instantes. Buenos días y bienvenida. Gracias por estar aquí. Gracias, Carmen. Buen día y saludos para todo tu auditorio. Fíjate que esto es... Hola, Carmen. Sí, hola, te escuchamos. Sí, hablaba de esta obra que es bastante peculiar en el Estado de México, en Atlacomulco. Primero porque has comentado ya el contexto de la obra y se supone que este parque debía ser inaugurado en junio e incluso el plan era que llegara el presidente Peña junto con el secretario de Comunicaciones y Transportes Gerardo Ruiz Esparza a inaugurar este parque que se ofreció como uno de los mejores parques de México, con 3 lagos, humedales, ramblas, laberintos, andadores peatonales, áreas verdes, en fin, un sinnúmero de ofrecimientos que se hicieron para este parque ecológico en una extensión de 1,950 metros, es decir, 19 hectáreas, y que se ha ofrecido como la obra del sexenio en Atlacomulco, que hay que recordar que es la cuna del presidente Enrique Peña Nieto. ¿Por qué investigamos esta obra en particular? Bueno, hay muchas peculiaridades. Primero, los claroscuros en la asignación de la obra. Encontramos que la obra se le otorgó la construcción a una empresa que se llama la UNAC, que hicimos una revisión a toda la obra pública que se ha hecho en la administración de Erubiel Ávila Villegas y encontramos con que la obra más onerosa de su administración se le ha otorgado precisamente a esta empresa que se promueve como una empresa con larga tradición, 40 años dicen que tienen en el mercado. Sin embargo, nosotros consultamos a constructores del sector en el Estado de México y a nivel federal y prácticamente era una empresa desconocida hasta que comienza el sexenio de Erubiel Ávila Villegas. En el registro público de la propiedad encontramos datos peculiares de esta compañía, por ejemplo, que se fundó en los años 80 con 5 millones de viejos pesos y en noviembre de 2011, Carmen, se le hace una fuerte inyección de capital a esta empresa, más de 52 millones de pesos, y se revocan los poderes a quienes estaban dentro de esa compañía y es cuando arranca su meteórica carrera como contratista del Estado de México. Para referencia de tu audiencia, se le ha dado, por ejemplo, el entorno urbano del Vigilante en la carretera México-Pachuca, la Plaza Estado de México, el Auditorio Metropolitano Ejecatl y muchísima obra de repavimentación en las calles de Ecatepec. Hay gran hermetismo por parte de la compañía para hablar de esta obra que, como hemos comentado, se tenía que estar inaugurando en junio, pero hay un abismo entre lo que hay actualmente y lo que debía haber, Carmen. Esto puede verlo tu audiencia en los videos que estamos colocando en la página de Newsweek en español y que con mucho gusto compartiremos con Aristegui Noticias para que vean que hay prácticamente el parque son bancos de arena, de tierra, algunos juegos que no se han quitado las cubiertas, pero vamos a otra de las aristas más interesantes. ¿Dónde se construye la obra? Tenemos documentos, Carmen, convenios que firmaron entre la Semarnat, la CONAFOR y el Gobierno del Estado de México que identifican plenamente las fracciones y terrenos donde se levanta este magnífico parque o que así se promueve. Este predio se denomina el Rancho Las Mercedes. Es una superficie que, se cita el documento del cual tenemos copia, es destino de la Quinta Margarita, cuya propiedad es de doña Margarita González Mercado, viuda de Del Mazo. Otros de los vecinos, dice aquí el documento, al sur colindan con fracciones vendidas a la señorita Susana del Mazo González, al norte con Héctor
Alfredo, Eduardo y Susana, todos de apellido del Mazo González. Al sur hay otras fracciones, también de la señorita Susana del Mazo González, y otras al oeste, vendidas al señor Héctor del Mazo González. Margarita González, Carmen, a quien se atribuye la propiedad de la Quinta Margarita, vecina de este parque, es abuela paterna de Alfredo del Mazo Maza, el gobernador electo del Estado de México. Y el resto de los propietarios de los terrenos son sus hijos. La Quinta Margarita, esta quinta de la que habla el documento donde se construye el parque, al parecer era una casa de descanso de la familia del Mazo. Hay un pasaje muy peculiar en el libro Desde Atlacomulco, escrito por la periodista Norma Miras, donde el exgobernador Arturo Montiel narra cómo él vacacionaba con Alfredo del Mazo en estos terrenos donde hoy se construye el Parque Carmen. Ana Lidia Pérez, pues lo que tienes es realmente algo muy delicado, muy importante, porque estamos viendo cómo se asocian estos nombres relacionados con los más altos niveles del poder en el Estado de México, y bueno, hay que decirlo, en consecuencia a nivel federal, por lo que es la relación del presidente de la República con el Estado de México. Estamos frente a un asunto que, bueno, pues involucra millones de pesos, involucra este tipo de informaciones que estás dando a conocer, precisamente de los apellidos del Mazo asociados ahora a esto que estás contando. Y bueno, estamos por saber si se va a entregar este parque ecológico próximamente, como has dicho, después de todo este tiempo transcurrido, de los millones de pesos adicionales y de todo este conjunto de cosas que estás diciendo que son muy delicadas. Hay un elemento muy importante y que es el monto, Carmen. Sí. Un parque donde se destinaron 500 millones de pesos, así está etiquetado en distintas bitácoras internas del gobierno del Estado de México, cuya copia también pudimos obtener, y visualmente no se observa por ningún lado dónde estaría esta inversión plasmada. 500 millones que por supuesto son parte del erario público. Pues sí, debería notarse, es una cantidad bastante fuerte, estos 500 millones de pesos para desarrollar esto que, bueno, fue, como bien dices, uno de los compromisos notariados de Enrique Peña Nieto. Están ahí el número de compromiso notariado, etcétera, etcétera, de lo que finalmente formó parte de un conjunto de promesas de campaña, que en este caso, bueno, tú dices, ¿en dónde están los 500 millones de pesos? No se apreciaría en la obra correspondiente una cifra de estas dimensiones. Así es, y también en cuanto al proceso de contratación de obra, hay gran hermetismo por parte de las autoridades del Estado de México para hablar de este proyecto. Nosotros seguimos esperando que el secretario de Infraestructura nos conteste una petición de entrevista. Curiosamente, la empresa también, la constructora, se le pidió la entrevista. Y me llama la atención, Carmen, que siendo una empresa que ha concentrado tanto dinero del erario del Estado de México en obra pública, tienen un edificio en el municipio de Tlanepantla donde no se identifica ni logo de la empresa, no hay ninguna otra identificación pública como hacen normalmente los proveedores del gobierno. Pero además, cuando solicito la entrevista, es peculiar que la secretaria comenta que un contador que funge como apoderado general es el único que puede hablar a nombre de la empresa y que jamás se les había buscado para un asunto de transparencia sobre todas las obras públicas que han estado construyendo o que se les han adjudicado en el Estado de México. Una pregunta, Ana Lilia Pérez, un elemento importantísimo de lo que estás informando tiene que ver con los linderos, con los propietarios de los linderos de este parque al que se le han invertido, o se ha dicho que se le han invertido 500 millones de pesos. Las propiedades que has podido identificar asociadas a la familia del Mazo son propiedades recientemente adquiridas, son propiedades que tenían tiempo atrás de ser adquiridas. ¿Cuál es la situación de estos terrenos respecto a la obra en cuestión? Carmen, en toda la búsqueda que se hizo, ya hablé de este pasaje peculiar que narra
Arturo Montiel de la adolescencia que él vacacionaba con Alfredo del Mazo González, el padre del actual gobernador electo del Estado de México, y él dice que vacacionaban en esa Quinta Margarita y recorrían esos terrenos que son de un ex rancho denominado Las Mercedes. Curiosamente, el mismo Arturo Montiel durante su gobierno emite una solicitud de decreto que el Congreso del Estado aprueba en mayo de 2003, donde está solicitando desincorporar y subastar precisamente esos 19.5 hectáreas donde se está construyendo el parque, y él dice que desincorporarlos y subastarlo, y cito textual, es para percibir ingresos referentes de la venta de bienes muebles e inmuebles. Ahí no se hizo pública la subasta ni se supo si se habrían vendido o no los parques, pero es exactamente ese polígono. Nosotros pudimos confirmar hectárea por hectárea, y la ubicación geográfica coincide exactamente con ese terreno que Arturo Montiel oficialmente habría iniciado el proceso de desincorporación y venta, y que es el mismo donde se construye el parque. Desde esos momentos en que Arturo Montiel señalaba que iba a desincorporar esa parte, ya había referencia a que algunos de esos terrenos eran de la familia del Mazo, de la señora Margarita del Mazo, esposa de Alfredo del Mazo González, la abuela de Alfredo del Mazo Maza y madre de Alfredo del Mazo González, quien fue también gobernador del Estado de México. Ni más ni menos, pues abres una brecha necesaria de investigación, Ana Lilia Pérez, además de lo que estás haciendo en términos periodísticos, pues sí pones un foco de atención sobre esta obra y sobre lo que significa esta serie de informaciones relacionadas con los terrenos que colindan precisamente con este parque, que de por sí, además de los terrenos, que es importantísimo, que de por sí causa duda precisamente el tiempo transcurrido, la inversión hecha y los resultados que estás describiendo. Estaremos siguiendo de cerca todo esto, Ana Lilia Pérez, te aprecio muchísimo que estés aquí para comentarlo y estamos en contacto contigo. Un abrazo y buenos días. Un abrazo, Carmen, buen día, y buen día a todo tu auditorio, y toda la información está disponible. Pueden revisar los documentos públicos donde se identifica plenamente a los propietarios de los linderos y lo que supuestamente debía haber hoy en Atlacomulco con 500 millones de pesos del erario, y lo que hay en realidad, Carmen. Buen Exacto. día. Buen día, Ana Lilia Pérez. Está esta investigación publicada por Newsweek de Ana Lilia Pérez, que titula Parque de 500 millones y le pone entre comillas el número 500, parque de, entre comillas, 500 millones, Atlacomulco y su emblemático parque de 500 millones es el título del reportaje especial que está circulando en la revista Newsweek, que comenta Ana Lilia Pérez esta mañana en este espacio de noticias.